Y como ya lo adelantábamos, hoy nos enfocamos en Venezuela y con nuestro primer invitado del día analizamos el papel que juega Estados Unidos en la extradición y el pedido de extradición de tres figuras clave del chavismo. Primero, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de la ex tesorera del chavismo, Claudia Patricia Díaz Guillén, hacia Estados Unidos. Díaz Guillén, quien también fue enfermera de Hugo Chávez, es solicitada en ese país norteamericano acusada de delitos de lavado de dinero y también organización criminal. La justicia española también aprobó la entrega de Hugo Carvajal, un ex jefe de espionaje chavista, y Cabo Verde envió a Miami a Alex Saab, como ya lo habíamos en las imágenes, un empresario colombiano vinculado al gobierno del presidente actual Nicolás Maduro. Saab es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Y para analizar todo este panorama, quiero saludar en este momento a Roberto Denis, periodista de investigación en armando.info. Gracias, Roberto, por estar con nosotros en Directo América en Francia 24. La gran pregunta es, ¿podría la justicia de Estados Unidos convertirse, de hecho, en una especie de tribunal sobre el chavismo con la extradición y pedido de extradición de estas tres fichas claves? A ver, creo que son todos los tres procesos distintos. O sea, en principio no están relacionados, aunque sí terminan teniendo, digamos, algún punto de conexión. Lamentablemente, muchos de estos casos de grandes esquemas de corrupción que han ocurrido con funcionarios venezolanos o empresarios muy cercanos al poder venezolano no se pueden ventilar o no se han ventilado en el sistema judicial venezolano, completamente cooptado por el chavismo. Y muchos han terminado en cortes internacionales, en este caso los tres en Estados Unidos. Tanto al Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia durante la presidencia de Hugo Chávez, así como a Claudia Díaz, también con cargos importantísimos, tesorera nacional, tenían, digamos, causas abiertas en los Estados Unidos por esquemas ella por esquemas de corrupción internacional y él por el caso de narcotráfico desde hace varios años. Pero ambos habían terminado en España intentando evitar esa extradición. Y el caso de Saab es más reciente, toca directamente, digamos, a Nicolás Maduro, a su periodo y a él como figura política, y se remonta una acusación desde mediados de 2019 en un tribunal de Florida. Así es, Roberto. Ahí ya puso entonces los tres temas sobre la mesa, estos tres personajes claves que vamos a ir desarrollando. Pero antes, quiero preguntarle si estos tres procesos, como usted lo dijo, son diferentes, pero al final son tres personas que estaban vinculadas a la cúpula del poder del gobierno venezolano con el expresidente Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Le pregunto si podrían ellos destapar una información comprometedora para el gobierno de Venezuela. Creo que hay mucha expectativa con eso. Digamos, la persona que quizás en este momento tiene información más valiosa, además, no solo por la cercanía que tenía con Nicolás Maduro, me refiero a Alex Saab, que se había convertido en los últimos años casi que en una especie de ministro plenipotenciario en la sombra. Creo que sí puede ser una información muy valiosa, como digo, sobre esquemas de corrupción. Creo que en el caso de Alex Saab puede haber información que tiene que ver con el entorno financiero de la familia del propio Nicolás Maduro. Y creo que eso explica también la preocupación que hemos visto en Nicolás Maduro y en el chavismo en los últimos días a raíz de la extradición de Alex Saab. Casi que los tres procesos están terminando ocurriendo en simultáneo, pese a que las acusaciones son distintas y se remontan a años distintos. Pero digamos que la preocupación a Nicolás Maduro se la hemos visto en concreto por la figura de Alex Saab. En el caso del Pollo Carvajal, creo que sin lugar a dudas el Pollo Carvajal puede tener información muy reveladora también sobre esquemas de corrupción, pero también y ya él ha asomado algo estando en España, sobre lo que fue ese esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas internacionales que buscó Hugo Chávez, tanto en la región como en Europa. Creo que el Pollo Carvajal tiene información de eso y recordemos que su acusación es por narcotráfico. Habría Sí. que ver si finalmente el Pollo Carvajal también tiene o está dispuesto a colaborar y aportar información sobre ese tema en los Estados Unidos. Ahora, Roberto, hay ruido, ¿no? Entre la oposición venezolana en torno a algo que pues quizá usted pueda aclararle a la audiencia, porque la justicia de Estados Unidos retiró 7 de los 8 cargos como parte del acuerdo de extradición de Alex Saab, que recordemos está en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, pero sigue siendo acusado de conspiración para blanquear este dinero según su expediente judicial. ¿Por qué entonces la justicia de Estados Unidos retiró estos 7 de los 8 cargos y qué va a pasar entonces con Alex Saab?
La razón es sencilla. Las autoridades de Estados Unidos asumieron un compromiso con las autoridades de Cabo Verde para que pudiera ejecutarse la extradición, y es que el señor Alex Saab no podía enfrentar una pena, una posible pena máxima que supere la pena máxima de Cabo Verde. Si a Alex Saab le dejaban todos los cargos que tenía, al final iba a sumar una pena, y en el caso de que lo hallaran culpable, podía sumar una pena muy larga, porque cada acusación se enfrentaba a una pena de 20 años. En Cabo Verde la pena máxima son 25 años. Esa es la única razón que hay detrás de esto. Ciertamente ha habido mucha especulación. Incluso la defensa de Alex Saab sabía esto desde hace tiempo. Recordemos que el abogado Baltasar Garzón, que mientras él estuvo en Cabo Verde ejerció, el ex juez español ejerció como una especie de abogado internacional de Alex Saab, lo había dicho, lo había manifestado en declaraciones que dio a la prensa colombiana hace meses, y era esa reducción, digamos, de cargos por la que finalmente Estados Unidos lo iba a acusar. Como digo, la razón es esa, Sí. y el 15 de noviembre será la audiencia en la que Alex Saab aparentemente se va a declarar no culpable, y a partir de ahí tendremos ya más certeza de cómo se va a desenvolver este juicio. Ahora, Roberto, hablemos de esta mujer, ¿no? De Claudia Patricia Díaz Guillén, que no es tan conocida popularmente. ¿Por qué deberíamos prestarle atención al caso de ella en específico? A ver, yo creo que Venezuela en los últimos años, bajo el régimen chavista, se ha convertido sin lugar a dudas en una cleptocracia, y hay figuras emblemáticas de esta cleptocracia. Una de ellas es Alex Saab, pero otra puede ser también la figura de Claudia Díaz. Claudia Díaz llegó a ser tesorera de la nación, nada más y nada menos. Tuvo cargos importantísimos, fue una mujer cercana a la figura del propio Hugo Chávez, pero siendo tesorera de la nación, participó en varios esquemas de corrupción que tenían que ver con las operaciones cambiarias. Recordemos que Venezuela durante muchos años tuvo un estricto control de cambio que se prestaba al arbitraje con el valor de la divisa. Ella participó de estos esquemas beneficiando a ciertos empresarios cercanos que luego pagaban coimas y, digamos, favores a Claudia Díaz y a su esposo, también una figura cercana a Hugo Chávez, que también está en España a la espera de extradición, un capitán del ejército. Y como digo, siendo una figura que tuvo un cargo tan alto, nada más y nada menos tesorera de la nación, se prestó para estos esquemas. A ella ya en varias investigaciones periodísticas se le han documentado compras de propiedades, de bienes inmuebles, por ejemplo, en España, valorados en varios millones de euros, Sí. cuentas bancarias en Suiza, donde supuestamente estaba escondiendo parte de este dinero que se benefició. Como digo, es emblemático por eso mismo. Venezuela al final se ha convertido en una cleptocracia, se ha desmantelado completamente la institucionalidad, y es imposible que estos casos, pese a que hay Sí. sobradas evidencias en prensa, que estos casos se terminen judicializando en el país.